Dios les bendiga, mis hermanos. No se me van a sentar antes de que se saluden unos a otros, por favor, porque hemos venido a la comunión también unos con otros. Salude a su hermana, salude a su hermano. Eso. Qué bueno. La iglesia es eso también. La iglesia es fraternidad. La iglesia es compartir lo que somos con nuestro hermano. Les voy a invitar para que leamos un texto en la segunda epístola de Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo número 4, verso 5 al 8. La palabra del Señor dice así: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien, muy bien tu trabajo. Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo, y lo he logrado. He llegado a la meta. En ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino que también a todos los que esperan con ansias su regreso. Esa corona es para todos los que aman la venida del Señor. ¿Cuántos aman la venida del Señor? El Señor viene por su iglesia. Gracias, Sarita. Le voy a pedir si me regala la imagen inicial. Es una imagen. Mi esposa no sabía que a partir de hoy iba a ser famosa. Mi esposa no sabía que a partir de hoy y su imagen iba a rodar por todas las redes sociales. Esta es una foto de hace 20 días, hace más o menos 20 días, que como yo les he dicho en algunas oportunidades, a mi esposa le gusta. Entonces, hace 20 días fue la carrera de la mujer. Y ahí está mis dos hijas y mi esposa. Mi hija, la del centro, que tiene color amarillo la camiseta, que se parece mucho el tono al mural que tenemos aquí en la iglesia. Hizo una camiseta así que va con el tono, con el mural. Ella corrió 20K, es decir, corrió media maratón, 20 kilómetros. Y mi esposa, que la ven ahí a mi derecha, y mi otra hija menor, que está ahí a la izquierda, ellas corrieron 10 kilómetros, 10K. Y cuando están así, cada una con su medallita, ¿qué están diciendo? Lo logramos. ¿Recuerda su tiempo? 1:20, pero este no fue el mejor tiempo de ella. Ella ha hecho tiempos más bajitos. Esta vez no sé qué le pasó. Y yo le dije, o mejora el tiempo o no la vuelvo a patrocinar. ¿Va a cambiar de entrenador? Bueno, nada menos que yo no soy el entrenador. Yo soy el que pongo el billete. No. Entonces, lo logramos. Porque probablemente muchas personas que fueron a esta carrera, aunque intentaron, no lo lograron. Y para esto, para decir lo logramos, ¿qué implica? Tener una preparación. ¿Ustedes creen que de la noche a la mañana, sin haber ensayado, sin haber entrenado previamente, pueden ir allá a correr 20 kilómetros o 10 kilómetros y terminar con una medalla diciendo, ¿lo logramos? No.
Todo eso es un proceso de trabajo, de lucha. Lo logramos. Porque precisamente el título del sermón, este es el título del sermón. Lo de antes era apenas una imagen introductoria, pero el título del sermón es Lo he logrado. ¿Y cuántos en algún área de su vida pueden decir lo he logrado? ¿Verdad? Que hay muchas cosas que en la vida hemos logrado. Pero hay otras cosas que no hemos logrado. ¿Verdad? ¿Cuántos levantan su mano diciendo, hay cosas que yo no he logrado? Todos hay cosas que no hemos logrado. A mí, por ejemplo, aunque algunos piensan que porque pues yo manejo alguna terminología en mis escritos y todo eso, a veces manejo una terminología en griego o en latín, creen que es que yo soy experto en griego y en latín. No, para mí es muy difícil los idiomas, pero muy difícil los idiomas. Y siempre que me he visto enfrentado a esto de los idiomas, qué lucha para mí, los idiomas. Y en ese sentido yo puedo decir, ay, no lo he logrado, no lo he logrado. Pero esa es la realidad de cada uno de nosotros. Puede ser que para usted los idiomas sean fáciles, para los muchachos casi siempre los idiomas son fáciles. Sarita, ¿para usted los idiomas le cuestan o más o menos? Más o menos. ¿Para quién es fácil los idiomas aquí? Para Les. Para Les más o menos maneja los idiomas y por eso va por esa línea de su carrera. Entonces, Les, cuando yo necesite una manita, Les, écheme una manita en esto porque... Y así en otras cosas. Porque siempre nosotros como seres humanos vamos a tener muchos logros, pero también vamos a tener otras cosas que no vamos a lograr. Solamente que sería importante que los logros que hemos ido obteniendo y que vamos a seguir obteniendo sean en esas facetas fundamentales de la vida que son necesarias para ser buenos cristianos, para ser buenos esposos, para ser buena familia, para ser buen trabajador, para ser buen cristiano. Porque hay otras cosas que si bien no se logran, pues no son tan determinantes en la vida. O sea, esto es una experiencia, pero de muy joven cuando uno todavía está ahí como que... inclusive desde antes de conocer el Evangelio. Yo escuchaba mucha música romántica, de la que algunos de ustedes escucharon, ¿no? Y yo a eso de los 13, 12 años escuché al artesano de la música, José Luis Perales. Me encantó ese cantante. Después me encontré con un señor llamado Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti me encantó por el tipo de mensaje que tiene. Y me encontré con otro señor que es la voz que más me encanta a mí, al menos en español, ¿no? Algunos de ustedes la habrán escuchado, otros no, o otros la han escuchado y no la identifican. Demis Roussos. ¿Liliana recuerda a Demis Roussos? ¿No? ¡Uy, no! Es que a eso voy. A eso voy. Usted me dio en el clavo. Exactamente. Por ahí me llevó al camino. Porque me dice Liliana, cánteme una canción. Y es que precisamente yo cuando era muchachito, apenas muchachito, yo siempre quise ser cantante. Pero, no, mejor dicho, si ustedes me escuchan cantar a mí, ustedes dicen, no, Pastor Mario. Mi esposa, cuando me escuchó cantar, me dijo, uy, mi hijo, nada menos que usted no fue cantante, o si no, yo me hubiera muerto de hambre. Y así es, yo no sé entonar, no tengo esa habilidad de entonar. En cambio, mi esposa sí tiene un oído fino para la música, toda la familia de ella, yo creo que en algún momento les dije, ella sabe entonar, la familia de ella sabe entonar, sus hermanas, y mi esposa también sabe entonar. Entonces, aunque yo quería, y siempre dije, uy, qué chévere ser cantante, no, las primeras pruebas que tuve fue un desastre.
Y bueno, esas son cosas que uno se va diciendo, no, definitivamente ahí no lo logro porque tampoco tengo ni siquiera las habilidades. De modo que hay cosas que son fundamentales y esenciales en la vida, otras no tanto. Si no logro ciertas cosas, bueno, puede pasar y no es tan determinante, pero hay otras que sí. Por ejemplo, si yo no logro ser buen esposo, ¿es determinante en la vida? Claro. Si yo no logro ser un trabajador responsable, serio, cumplidor de mis responsabilidades, ¿es determinante en la vida? Y si yo no logro ser buen cristiano, obediente, ¿será determinante en la vida o no? Si se dan cuenta que hay cosas que son más determinantes que otras. Entonces, para decir lo logré, qué chévere decir lo logré con cosas que son determinantes en la vida. Y aquí el apóstol San Pablo le está escribiendo a Timoteo, a un joven pastor. Está comenzando el pastorado, pero le está dando unas orientaciones. Y el texto que leímos es un texto que nos lleva y nos muestra ciertas cosas de cómo lograrlo, pero también la confesión de Pablo de haber dicho, lo he logrado. Si me deja ver el verso 7, Sarita, y noten lo que Pablo dice ahí. He luchado por obedecer a Dios en todo, ¿y qué? He luchado por obedecer a Dios en todo, ¿y qué? Lo he logrado. Mire qué satisfacción con la que Pablo dice, lo he logrado. Así que, mis queridos hermanos, en este pasaje, Pablo va dando unas orientaciones a Timoteo. Y en este pasaje se nos deja ver, uno, que la misión es permanente, según el verso 5, con el que me va a ayudar Sarita. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo en el verso 5. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia y haz muy bien tu trabajo de anunciar la buena noticia. Así comienza este breve texto de 3-4 versos que leímos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, mire Timoteo, usted está al frente de la iglesia y quiero que sepa y que entienda que la misión de anunciar a Cristo no ha terminado. Y por lo tanto, le dice, anuncia siempre la buena noticia. Pero con eso Pablo lo que está diciendo, no se lo está diciendo solamente a Timoteo, sino que Pablo con eso le está diciendo a la iglesia, tenemos un compromiso y tenemos todos una responsabilidad porque es desde la iglesia donde se anuncia la buena noticia. Vamos a hacer un ejercicio sencillito. Haga de cuenta que la iglesia no existe. Es decir, no existe esa institución que se llama Iglesia de Jesucristo. Les pregunto, si no existe esa iglesia que se llama Jesucristo en el mundo, ¿alguien tendría el valor, la habilidad, la comisión, el encargo de anunciar la buena noticia? No. ¿Por qué? Porque el encargo de anunciar la buena noticia solamente le fue dado a la iglesia y a los siervos que sirven en la iglesia.
Jesucristo no le encomendó predicar la buena noticia a una ONG. ¿O sí, Leo? Que yo sepa, no. Jesucristo no le encomendó predicar la buena noticia a un conglomerado de empresas exitosas, a un pool de empresas exitosas que por tener muchas posibilidades económicas, entonces ellos van a predicar la buena noticia. No. Jesucristo le encomendó la tarea de predicar el evangelio es a su iglesia y a sus servidores. Ese fue el encargo de Jesucristo. Entonces, la tarea y la misión de evangelizar, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, eso no termina, es permanente, es permanente. ¿Cuándo va a terminar la misión de predicar el evangelio? Cuando Él venga. Cuando Él venga por su iglesia, ahí termina la misión de predicar el evangelio. Y por eso, la misión de estar proclamando y de estar enseñando ha de ser una misión permanente. Y en esto, como iglesia, nosotros somos llamados a concientizarnos y somos llamados a reflexionar. ¿Estamos cumpliendo la misión de anunciar el evangelio como de verdad debemos anunciarlo? Además, si notaron que el verso le dice, y haz bien tu trabajo. Preguntémonos, pongámonos la mano aquí en el corazón y digamos, ¿estamos haciendo bien la tarea de proclamar bien el anuncio de Jesucristo hacia afuera? O sea, hagamos una reflexión como iglesia. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No lo hemos hecho como debíamos de haberlo hecho? ¿Lo hacemos a regañadientes? ¿Cómo lo hacemos? ¿O sencillamente hemos relegado la misión por estar ocupados en otros compromisos eclesiales? Pero les pregunto, iglesia, ¿hay una responsabilidad mayor que la de anunciar a Jesucristo? Para la iglesia no existe otra misión más importante. Eso es lo más importante. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, predica en todo momento. No ceses de predicar. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Y por eso ese trabajo debe ser un trabajo permanente. Anunciar la buena noticia debe ser permanente. ¿Dónde? ¿Solamente desde el púlpito? Anunciar la buena noticia es anunciarla desde la iglesia andante. ¿Qué es la iglesia andante? La iglesia realmente no es esto. La iglesia son ustedes. Y la iglesia que está en el comercio, la iglesia que está en el negocio, la iglesia que está en la universidad, la iglesia, o sea, cada uno de ustedes que está distribuido en su lugar de trabajo, en su contexto social semanalmente, allá es donde debemos anunciar la buena noticia. Y allá es donde Dios nos está pidiendo, anuncia sin descanso, aunque tenga que sufrir, anuncia sin descanso, hazlo bien. Así que anunciar la buena noticia es algo permanente. La misión es algo permanente. Porque siempre hay cosas permanentes. El deber de trabajar es algo permanente. A menos que uno sea un zángano y un ocioso que no quiere hacer nada. Pero por demás, una persona ecuánime y puesta en sus cabales sabe que hay un deber de trabajar para sustentarse y para sustentar su familia. Pero también hay cosas permanentes como ser cristiano. El cristiano
que es serio en su vida cristiana, sabe que ser cristiano es una demanda permanente de parte de Dios. No es que el cristianismo es un jueguito de que hoy sí, mañana no. Esta semana conviene ser cristiano, pero la otra semana no. O con esta persona conviene ser cristiano, pero con esta no. No, ser cristiano es una exigencia permanente en todo lugar y frente a todas las circunstancias de la vida. Así que la misión es permanente, sea la misión evangélica de anunciar el evangelio, o sea la misión de trabajar, o sea la misión de ser cristiano. Todo lo que exige responsabilidad y seriedad para asumir la vida, eso es permanente. Pero también de otro lado, ¿qué nos deja ver el pasaje bíblico que leímos? Segundo punto, que la lucha también es permanente. O todas las cosas están servidas y a usted, mejor dicho, como si todo le cayera del cielo ya hecho y terminado. Ahí le va Jonathan, ya. Todo terminadito, hecho y listo. Ahí le va a Constanza, ya. No tiene que esforzarse, no tiene que trabajar, ya todo hecho y terminadito. Pastor Mauro, la iglesia ya está acabadita, ya está hecha, terminadita, y son todos perfectamente obedientes. Son corderillos, pero maravillosos. Corderillos tiernos, maravillosos. Ya la iglesia está hecha. A usted, Pastor Mauro, solamente le cabe la responsabilidad de pararse aquí y predicar un buen sermón y ya se acabó su función pastoral. ¿Así le llegó la iglesia? Casi que sí. Porque todos nosotros somos seres inacabados a causa del pecado. Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo buenos, perfectos, pero a causa del pecado nos pegamos una deformada a todos hasta más no poder. Y por eso requiere un trabajo pastoral. Y por eso, entre el verso 6 y el verso 7 se deja ver que hay una lucha permanente. Note lo que dice el verso 6. Ya falta poco para que yo ¿qué? Eso estaba diciendo Pablo, el gran apóstol de Jesucristo. Falta poco para ser sacrificado y morir. Y mi muerte será una ofrenda a Dios. Pero note lo que dice también el verso 7, la primera parte. He luchado por obedecer a Dios en todo. La vida es un trabajo y una lucha permanente. Para quienes tienen su apartamentico, quienes tienen su casita, ¿les ha tocado bregar y luchar y sacrificarse o no? ¿Verdad? A menos de que se la hayan dejado así como una herencia de una, así le llegó, pues, pero eso también le tocó trabajarlo a sus padres. Tocó lucharlo. Pero la vida es una vida de todos los días levantarse, trabajar, luchar, salir adelante, perder el trabajo, conseguir otro trabajo y seguir luchando. La vida es una lucha permanente. Le comunico a toda la iglesia, para quienes no lo saben, estamos viendo una materia que se llama Historia de la Iglesia con los servidores aquí de la iglesia. ¿Sí les ha gustado la materia o no? Está interesante, ¿cierto? Pero a la iglesia le ha tocado luchar para poder ser iglesia o no.
A la iglesia le ha tocado enfrentar desafíos serios para seguir siendo iglesia, ¿o no? Mire, le ha tocado a punta de sacrificar su pellejo. Le ha tocado a punta de derramar su sangre por seguir siendo cristianos. Le ha tocado a punta de ser devorados por los leones y por las fieras salvajes en el circo como un espectáculo para todo el imperio romano. Y le ha tocado dejar la sangre en el circo romano por ser iglesia. A los pastores de la iglesia siempre les ha tocado luchar, siempre les ha tocado enfrentar dificultades serias. Y muchos de ellos en un comienzo fueron devorados por fieras en el imperio. Otros fueron quemados públicamente. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia es una historia de luchas, de enfrentamientos, de desafíos. Porque la historia de la iglesia no se construye como que ya todo está dado. No, la iglesia tiene que enfrentar los desafíos del mundo, las contradicciones de políticos, las contradicciones de las filosofías y la cultura y la sociedad que chocan cada vez con la iglesia, con los principios del evangelio. Y por eso la historia de la iglesia es una historia de luchas. ¿Acaso hoy en día a la iglesia no le toca seguir luchando? Mire, a nivel mundial se mueven unas agendas globales en las que se mueven movimientos absolutamente contrarios a la iglesia. Por eso esas agendas globales patrocinan y hacen que la sociedad lleve adelante todos esos movimientos, toda esa educación que mueve a la sociedad contra los principios que Dios dejó en su palabra. Y a la iglesia no le toca enfrentar eso. Y entonces muchos cristianos en Estados Unidos están diciendo, bueno, y si sube esta señora, ella va a impulsar procesos donde cada vez se ahonde eso que casi que el padre pierde la potestad del hijo de orientarlo, de enseñarlo y de guiarlo. ¿Eso no son luchas que tiene que enfrentar la iglesia? Pero me refiero yo que todos tenemos que enfrentar esas realidades. Y son luchas. Y usted tiene que bregar con sus hijos para educarlos. La vida es una lucha permanente. O iglesia, ¿ninguno de ustedes lucha contra el pecado o sí? ¿Verdad que hay luchas contra el pecado? El pecado tiene 1000 formas de manifestarse, porque es que algunas veces como que nos cuadriculamos que es que el pecado es solamente pecados sexuales, robo, asesinato. No, la vida tiene muchas formas de pecado. Y hay que luchar contra todas esas manifestaciones del pecado que quieren destruir al creyente. Y por eso es una lucha permanente. De otro lado, tenemos luchas con nosotros mismos. Yo alguna vez dando una conferencia a parejas, habían como 300 parejas, hice una encuesta. Les pregunté qué era lo que más afectaba a las relaciones de pareja. Y una de las cosas que más afectaba a las relaciones de pareja es el carácter. El carácter de ella, el carácter de él. Y yo les pregunto a ustedes, ¿se han encontrado con esa realidad o no? ¿Sí tienen que luchar contra el carácter o no? Porque algunas veces la ira puede
más que saber resolver algún problema de manera dialogada. Porque en otras oportunidades se va más allá y los golpes pueden más. Y aún siendo cristianos, los golpes pueden más. Para otros tal vez no sea eso, pero sí el orgullo. No hay que luchar contra el orgullo, no hay que luchar contra la soberbia. Y eso no viene de afuera, eso está dentro en el corazón. La vida es una lucha permanente. No es una lucha cuando usted ya pierde el control y levanta la casa a gritos. Aquí nadie grita, ¿cierto? En la casa. Porque nos parece que gritando imponemos nuestro punto de vista, imponemos nuestra autoridad y con eso vamos a resolver. Eso no resuelve nada. Eso no resuelve absolutamente nada, eso empeora todo. Pero eso es parte del carácter. Ser cristiano, vivir la vida es una lucha permanente. No es una lucha permanente ser obedientes a Dios en todos los aspectos de la vida. Y se tiene que concentrar uno y se tiene que enfocar uno en que debo ser obediente a Dios en esto. Debo ser a Dios obediente, no. Yo como esposo tengo que ser fiel, debo ser fiel, debo y tengo que ser fiel. Yo como esposa no debo ser celosa, porque los celos matan las relaciones de pareja. Yo como hijo tengo que aprender a escuchar a mis padres. No solamente a escucharlos, sino también a entenderlos y obedecerlos. Yo como creyente debo aprender que el diezmo es algo sagrado, es algo que Dios nos invita por gratitud, que ofrendar. Yo como cristiano tengo que esforzarme por la palabra de Dios. Yo como cristiano debo esforzarme, porque algunos de ustedes seguramente tendrán una lucha de si el domingo mejor van a la ciclovía, se quedan durmiendo porque nos dicen, no, pues que toda la semana madrugando y llega el domingo y para culto tener que levantarnos temprano para ir a culto. Para algunos, no para todos, pero para algunos eso representa una lucha. La vida es una permanente lucha. Pero de otro lado, y como tercer punto, así como la misión es permanente y así como la lucha es permanente, también los logros son permanentes. Y Pablo lo dijo con claridad en el versículo número 7. He luchado por obedecer a Dios en todo, no en algunas cosas, en todo. ¿Y qué declara Pablo? Lo he logrado. Y cuando Pablo declara lo he logrado, es porque también está diciendo, así como yo lo logré, el creyente puede decir lo he logrado cuando se esfuerce y de verdad se consagre y se dedique a Dios. Lo he logrado. ¿No les pareció una frase bonita? Lo he logrado. Y noten lo que Pablo dice además. Lo he logrado. He llegado a la meta. ¿Cuántos han llegado a la meta? Tranquilos, pueden decirlo porque han llegado a muchas metas, pero a otras no. ¿Es verdad? Hemos logrado muchas metas, aunque otras metas están pendientes. Ahora, piense usted en este momento, ¿a cuántas metas ha llegado?
¿Cuántas cosas ha logrado? Porque es que quiero decirles, iglesia, no debemos ver la vida solamente como una lucha, como un ingente esfuerzo por salir adelante, y que la vida es un fracaso y que la vida es una derrota y que la vida no son sino llantos y dolores. Si la vida fuera solamente llantos y dolores, pues ya estaríamos al colmo de la locura. Pero la vida tiene sus logros, sus éxitos, y hay que reconocer que la vida también, y Dios nos permite disfrutar muchas cosas y lograr muchas cosas. Y por eso es importante que usted piense cuántas cosas ha logrado en su vida y en cuántas áreas ha llegado a la meta. Porque si nos quedamos solamente pensando en los dolores, en las angustias, nos van a llamar los adoloridos y los llorones. Pero cuando pensamos que Dios nos ha permitido muchas metas, muchos logros, entonces la vida se compensa entre lo uno y lo otro. Y eso no nos deja desbordarnos en una vida como desaliñada. Piense, yo le invito en este momentico que usted piense en uno o en dos logros importantes que Dios le ha concedido. Piénselos ahí. ¿Sí se da cuenta que hay logros en su vida? Y hay más logros de los que uno se imagina. Lo que pasa es que a veces uno no se pone a hacer cuenta de los logros. Algunas veces uno se pone a hacer cuenta, como uno lleva ahí en la lista del cuaderno como que, ay, en esto no pude, ay, en esto fracasé, uy, en esto me equivoqué. No, también hay que poner en otra listica los logros, las bendiciones, las cosas en las que he podido llegar a la meta. Pero las cosas, Dios nos las va permitiendo y nos va dando logros, porque Dios nos permite llegar a la meta. Como Pablo dice ahí, y lo logré porque no he dejado de confiar y porque no he dejado de obedecer. Eso dice el texto que leímos. No he dejado de confiar y no he dejado de obedecer. Y cuando uno se enfoca en amar a Dios, en obedecer a Dios, entonces cuando uno persiste y persiste y persiste, entonces uno puede decir, lo he logrado, lo he logrado. Dos breves testimonios de las cosas que Dios le permite lograr a uno, que algunas veces uno no las tiene en cuenta y a veces son cosas sencillas. Vean, tanto mi esposa como yo venimos de familias pobres. Para quien creen que es que uno nació en cuna de oro, no, nada de eso, hermanos, nada de eso. Tanto mi esposa como yo, los dos venimos de familias pobres, pobres. Con padres alcohólicos, con infancia en una casa de violencia, de golpes. Los dos venimos de hogares así. Pero Dios nos permitió conocer el Evangelio tanto a mi esposa como a mí. Cuando yo llegué a la iglesia, mi esposa ya estaba en la iglesia. Yo llegué a la iglesia y ella se afirmó en el Señor. Ella dice que cuando que yo llegué a la iglesia y cuando me encontré y me amplió el Evangelio, que yo también me afirmé en el Señor. Pero bueno, nos conocimos. Lo que les estoy hablando de hace poco más de 40 años, porque nosotros nos conocemos ya hace muchos. Nosotros nos conocimos en la iglesia siendo unos jovencitos, casi que saliendo de la adolescencia a la juventud. Lo cierto es que nos conocimos. Y pues tanto en la familia de mi esposa como en la mía teníamos muchas necesidades. Pero en el caso de mi esposa,
Ella se esforzaba por estudiar y seguir estudiando. Y no crean, ella muchas veces, en algunos casos, no todo el tiempo, pero en muchos casos, no tenía ni siquiera para un par de zapatos de esos grulla de los que pedían antiguamente para ir al colegio. No había para eso. Y muchas veces ella no tuvo para su uniforme, para ir uniformada como los otros niños al colegio, a la escuela. Y cuando ya pasa al bachillerato, a mi esposa muchas veces no tenía para el bus y le tocaba devolverse a pie para la casa. Ahora ustedes dirán, pero a pie, ¿no estudiaba en el barrio? No. Eso era más o menos como en quinto, sexto, séptimo, cuando estudiaba en el Salazar, ¿cierto? Ella estudiaba en el Restrepo y vivía en San Carlos, ahí cerca del Tunal. Y muchas veces le tocaba literalmente, como decimos, echar quimba para llegar y para llegar al colegio y para devolverse. Y tenía que por toda la avenida Caracas, siendo apenas una muchachita, le tocó esforzarse. Y cuando ya terminó su bachillerato, ¿quién cree que le hizo sus zapatos para grado? ¿Quién cree que le hizo los zapatos para que se graduara? Pues este Pechito. Porque yo trabajaba en calzado en esa época. Como un lindo recuerdo. Entonces yo le dije, tranquila, en ese tiempo todavía no éramos casados, éramos novios, y yo le dije, tranquila, yo le voy a hacer su par de zapatos para que pueda ir al grado estrenando zapatos. Y yo le hice un par de zapatos para que mi esposa fuera y se graduara en el Jorge Eliezer Gaitán, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y allá se graduó. Y cuando terminó, ¿qué es lo que ella pudo decir? Que a pesar de sacrificios, de no tener para buses, de no tener para zapatos, de no tener para uniforme, muchas veces irse sin comer al colegio. Pero cuando terminó, ¿qué pudo decir? Lo he logrado, como dijo Pablo, lo he logrado. Esas son cosas sencillas que uno no se da cuenta que Dios le permite a uno lograrlo. Ahora les cuento al contrario. Cuando yo me convertí, a mí me gustó desde siempre eso de enseñar. Y entendí eso como un don de Dios. Porque además yo era una persona muy tímida. Ustedes me ven ahora hablar aquí, me ven dar clases y eso, y dirán, no, el pastor Mario. No, yo era una persona supremamente tímida. Casi no puedo ni declarármele a mi esposa, a la que hoy en día es mi esposa, para que fuera mi novia. Yo era tímido. Entonces a uno lo ven enseñar y creen que es que toda la vida ha sido así. No, primero yo era un muchacho muy tímido. Cuando yo me convertí, entonces entendí que Dios me había dado un don para enseñar. No lo tenía tan claro, pero lo insinuaba. Entonces yo dije, quiero ir a estudiar. Primer obstáculo. ¿Quién cree que fue el primero que me dijo, no, usted no debe ir a estudiar? El pastor de la iglesia. Mi pastor. Mi pastor me dijo, no, usted no va a estudiar. Bueno, no quiere decir que mi pastor fuera mala gente ni nada, no. Un gran hombre del cual yo le aprendí cosas extraordinarias y maravillosas, el cual llevo todavía en mi corazón y todavía voy a visitarlo porque él todavía vive. No lo voy a visitarlo de vez en cuando. Pero él me dijo, usted no va a estudiar. Bueno, en este caso, como una santa desobediencia, dije, yo sí voy a estudiar. Y me fui a estudiar al Instituto Bíblico. Y bueno, a mí me tocaba también luchar porque yo tenía un trabajo y tenía que estar pidiendo permisos para ir a estudiar. A veces no me daban los permisos, pero finalmente, después de 3 años, que en esa época era un programa de 3 años, logré terminar. Y para el día de mi grado en el Instituto Bíblico, mi primer grado en el campo teológico, ¿quién creen que me acompañó a comprar la ropita? Pues la patrona. Pero yo tuve que decirle, pero es que no me quedan buenos, la talla no es la mía.
Y entonces ella fue. Y recuerdo todavía de esas imágenes que no se le olvidan a uno nunca. Éramos apenas unos muchachos, éramos novios, todavía no nos habíamos casado. Y ella me dice, yo la acompaño a comprar la ropa, además porque mi esposa había trabajado con un señor de una sastrería y ella sabía de ropa y ella sabía de tallas, y más o menos tenía la idea, tenía más idea que yo en cuanto a el atuendo. Y entonces nos fuimos para el Restrepo. Y en el Restrepo, entonces yo me acuerdo a mi esposa diciendo, vean, este saco le queda bien. Y para esos días mi esposa me ayudó y me compré un blazer azul. Y me acuerdo, con corbata roja. Y así, muy pinchado, recibí mi título de graduado en el Instituto Bíblico Berea. Y allá estaba mi esposa celebrando conmigo. Siempre celebramos los dos esas cositas. Pero ustedes no creen que eso fue un logro para mí. Y yo pude decir, lo he logrado. Y yo quiero preguntarle en esta hora, ¿usted lo ha logrado? Y si lo ha logrado, es porque Dios le ha concedido, le ha dado ese privilegio, la ha sustentado y lo ha sustentado. Pero tal vez haya otras cosas que no ha logrado. Y por esas otras cosas que no ha logrado, es que yo voy a pedir a quienes creen que no lo han logrado, que no han logrado otra cosa que es importante para usted en su vida, que ese logro lo tiene ahí pendiente, que usted lo ha querido, que usted lo ha anhelado, pero que no lo ha logrado. Yo voy a pedir a estas personas que se pongan de pie porque vamos a orar para que Dios les conceda tener ese logro.